Aleluya. El domingo pasado, hermano, me quedé un poquito corto, ¿verdad? El tiempo no me alcanzó para explicar un poquito mejor las últimas dos citas que se tocaron, ¿verdad? Y hoy, hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Queriendo terminar el tema, ¿verdad? Servimos, como dice el título de este sermón, ¿verdad? Tenemos un Dios incomparable, con un plan invariable. Los planes de los dioses diferentes del mundo, sus planes varían, ¿verdad? Pero el Dios, hermanos, incomparable, tiene un plan para cada ser humano, un plan invariable. Lo que Dios hizo, dice y dijo, eso es. Nosotros no podemos cambiar los planes de Él. Podemos, pero no van bien. No salen bien los planes del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Allá entre los dioses que el mundo tiene que tener un Dios, ¿verdad? Si la persona tiene planes de ser rico, entonces tiene que buscar un tipo de Dios que se acople a esos planes, ¿verdad? Y si los planes son que quiere conseguir su pareja, tiene que buscar un Dios que bendiga, ¿verdad?, su vida con una pareja. Nuestro Dios, hermanos, es el Dios que de todas las bendiciones. Él tiene el mismo plan para nosotros y no tenemos nosotros por qué estar cambiando, mudando los planes que Él tiene para nuestras vidas. Él tuvo un plan para la redención del ser humano y ese plan no puede cambiarse. Que el ser humano trata de cambiarlo, trata de modificar el plan del Señor, pero el Señor dijo, así va a ser el plan, y ese es el plan que está funcionando todavía y va a seguir funcionando. Amén. Aleluya, bendito sea su nombre, porque Él es un Dios, hermanos, desde la eternidad y hasta la eternidad. A Él ninguno de nosotros le enseñó, ninguno de nosotros podemos enseñarle a Él. Él siempre ha sido el Dios eterno, el Dios siempre sabio. Él no tiene que consultar a nadie para saber qué tiene que hacer, ¿verdad?, por esta humanidad. Aleluya. De manera que Él es un Dios incomparable. Bendito sea su nombre. ¿No le da gozo tener un Dios? Aleluya. Que no se compara con los dioses de Él. Que mal llamados dioses, ¿verdad? Porque no pueden ser dioses verdaderos. Aleluya. Leíamos, hermanos, en esta porción de la Escritura, Dios como preguntándoles al mismo pueblo de Israel, ¿a quién le pedí consejo? A ninguno de ustedes, ¿verdad? Le dice el Señor al pueblo de Israel. ¿Quién lo instruyó a Él? Yo creo que nuestro Dios está tratando de decirles, deberían de estar más contentos de tener un Dios como yo. Deberían ser más leales, más fieles, porque nadie tiene este privilegio mejor que el suyo. Es un gran privilegio que le estén sirviendo al incomparable Dios, al Dios todopoderoso. El pueblo de Israel, hermanos, estaba en una tierra donde, hermanos, no fueron exterminados del todo los moradores de Canaán. Y por supuesto, hermanos, que continuaba ahí la idolatría de diferentes, o sea, el culto a diferentes dioses, y el pueblo de Israel constantemente estaba cayendo, ¿verdad?, en adorar aquellas deidades que se adoraban en aquellas tierras. Y en muchas de las ocasiones mezclaban la adoración a Dios y a la vez a los ídolos, creyendo que Dios iba a agradar de ellos. Pero Dios, como decimos, es un Dios incomparable y es un Dios que tiene también un plan invariable. Dios quiso una adoración absoluta de parte de su pueblo hacia Él, y eso no va a cambiar. Esas cosas no cambian porque Dios es un Dios celoso, y como Él es el creador de todas las cosas, Él es el merecedor de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra lealtad. Aleluya. Bendito sea su nombre.
Según el verso 25, dice: ¿a quién veréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. En otras palabras, ¿con quién lo vamos a comparar? ¿Con un ídolo? El pueblo de Canaán así estaba acostumbrado, y el pueblo de Israel se va acostumbrando también a ese tipo de culto que los cananitas hacían. Y vemos, hermanos, que Dios los amonesta de esta manera, diciéndoles: ¿verdad? No hay otro Dios. Yo soy el Dios verdadero y no puede haber otro. Y les dice, ¿verdad?, cómo a veces el que tiene más dinerito, más modo, y se quiere mandar a hacer un templo, lo manda a hacer de oro, de plata, ¿verdad? Pero el que es pobre, pues aunque sea de madera, ¿verdad? Pero que sea de la madera más buena, ¿verdad? Para que aguante un poco más de tiempo. Y luego va a encontrar, la verdad, al artífice ahí, al que lo va a labrar y todo eso. Y lo pone ahí en un lugar y no va a estar, vamos a decir, moviéndose de un lado a otro, a menos que venga un terremoto, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que ese tipo de dioses, esos no hacen nada, ¿verdad? No hacen bien ni hacen mal, porque no tienen poder para ver, no tienen oídos para oír, no tienen manos para palpar ni pies para andar. Y el Dios a quien nosotros le servimos, ese es creador de todas las cosas. Aleluya. Aleluya. De manera que nosotros, como creación suya y como seguidores suyos, debemos de estar contentos de tener ese Dios. Amén. Aleluya. En el verso 26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Que mira hacia el cielo, ¿verdad? Cuando no, bueno, aquí en Washington casi siempre miramos nubes, ¿verdad? Pero hermanos, aquí se está refiriendo, ¿verdad?, a los cielos, las estrellas, ¿verdad? ¿Quién hizo todo eso allá arriba? Dicen que hasta las tiene contadas y las conoce por nombre, todas esas estrellas allá. Y en la misma palabra de Dios las menciona, algunas de ellas. Pero le está diciendo: ¿quién creó todo esto? ¿Quién tiene ustedes tienen una escalera, o sea, tan grande para ir allá y formar una estrella y ponerla allá? Ni con todas las escaleras que trae el hermano Chuy, ni el hermano aquí, ni el hermano allá, ¿verdad? A veces tenemos problemas para alcanzar uno de esos focos, donde más ir a poner una estrella allá en lo alto. Bendito sea el nombre del Señor, que es todopoderoso, es un Dios incomparable. Aleluya. Y luego dice: Él saca y cuenta su ejército, refiriéndose a las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. El pueblo de Israel llegaba momentos en que se sentía perdido, que no encontraba a Dios. Y yo creo que es un problema que aquí en pleno siglo XXI, un problema que todavía sufrimos, ¿verdad? Nos miramos un poquito emproblemados y decimos: Dios, ¿de dónde está? Dios ya se olvidó de mí. Dios ya no me va a contestar. Miren el Dios poderoso que tenemos. Aleluya. Aleluya. Y luego dice en el verso 28: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Nosotros como seres humanos sí desfallecemos en nuestro caminar, pero Él no. Dice: ni se fatiga con cansancio. Nosotros nos cansamos, Él no se cansa. Por eso cuando nosotros nos fatigamos, nos cansamos, hermano, es bueno que vengamos delante del Señor a recobrar nuevas fuerzas. Amén. Aleluya. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes incertidumbres? ¿No sabes de lo que será de tu vida?
ponle las manos al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. No sabes cómo resolver tus problemas, tráelos delante del Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Y luego dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Puede estar tirado, abatido, pero si esperamos a Dios, cuando venimos programa nos levantamos. Aleluya. Aleluya. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y usted sabe, hermanos, que cuando uno está joven no tiene una fortaleza, hermanos, tremenda. Yo recuerdo lo que podía hacer en mi juventud. Y hermano, es tremendo lo que uno puede hacer con toda esa energía. Pero en cambio, hermanos, cuando ya llegas a una edad, ya no puedes. Pero Dios compara la fuerza física, que es, vamos a decir, la fuerza física está en su completo esplendor cuando es uno joven. Comparada la fuerza física con la fuerza espiritual que Dios nos da, hermano, la fuerza física no es nada. Así es que si usted quiere intentar salir adelante, sin tomar en cuenta a Dios, confiar en sus propias fuerzas, cuando menos acuerde va a estar ahí tirado. Aleluya. Sin fuerzas. Yo le animo a que confíe en el Señor y no confíe en la fuerza física, porque esa se agota, llega el momento en que se agota, ya sea que nos volvamos viejos o que simplemente tenemos tantos problemas que no sabemos cómo levantarnos. Dice que los mancebos, ¿verdad? Los muchachos se fatigan y caen también, flaquean. Pero dice el verso 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. ¿Por qué? Si Dios promete darnos nuevas fuerzas, ¿por qué si Dios promete, verdad, que nos levantaremos así como se levanta el águila? Porque es que a veces estamos apachurrados y pasan meses y años y no podemos levantarnos. ¿Será que los planes, el proceso a través del cual Dios nos ha puesto, no es el mismo proceso a través del cual nosotros nos estamos poniendo? ¿O no estamos aceptando aquel proceso? ¿O no estamos aceptando aquel plan de Dios? El problema es, hermanos, que no es que el problema no es que uno se canse. El problema es si sabemos esperar. Yo le diría a la persona que cuando sea tiempo de esperar, espere. Espere, confíe en el Señor. Hay momentos en la vida, hermanos, en que no podemos, nada de lo que hagamos mejora nuestra situación. Hay momentos en nuestra vida como seres humanos que solamente podemos esperar el momento. Solamente. Y ese es el problema, que a veces no nos esperamos. Queremos resolver las cosas a nuestra manera y empeoramos la situación. Cometemos grandes errores. Algunos han dicho, bueno, el águila, y lo ponen ahí, nosotros nos comparan con las águilas, ¿verdad? A los hijos de Dios. Pero tenemos que ver, hermano, que el águila muchas veces nos la describen demasiado, ¿verdad? Demasiado. Se han ido al extremo, ¿verdad? Los que describen este pasaje lo han utilizado multitud de veces para traer algún mensaje, alguna enseñanza. Y describen al águila, ¿verdad? Como aquel cotorro en cautiverio, ¿verdad? Como aquella cacatúa encerrada, ¿verdad? Estresada, quitándose todas las plumas, ¿verdad? Y casi de la manera que lo ponen, casi se mira a la águila como una gallina ahí en huicos.
La pérdida de las plumas de la águila solo tiene que ver con un proceso. Un proceso a través del cual renueva todas sus plumas y no las pierde todas de un solo, va perdiendo poco a poco y luego van saliendo las nuevas. Conforme vas tirando las nuevas, se van cayendo las viejas, ya vienen ahí las nuevas creciendo. Y claro, ¿verdad? El águila es un animal, un ave que con tremenda musculatura, ¿verdad? Aquellas fuerzas que tienen. Y también aparte de eso, ¿verdad? Sus garras, su pico, ¿verdad? Pero todo eso a través de su vida, como viven ellas, de la casa de otras criaturas, se estropea. Y tienen que renovar su plumaje para poder después emprender el vuelo. Pero una cosa, sí podemos estar seguros, que aunque sus plumas estén desgastadas y sea necesario que el águila ya no esté activa de la manera que estaba antes, y ahora estás esperando, ¿verdad?, ese proceso, ese nuevo plumaje, y una cosa puede estar bien seguro, que su mente de águila no cambia, su visión no cambia, no se deprime. Ella sabe que aquel momento va a venir y va otra vez a emprender el vuelo. No se va al valle a llorar, ¿verdad?, su desdicha porque perdió una bella pluma. No siempre espera en las partes altas aquel proceso. Pero aquí viene el enemigo de nuestra alma y no solamente nos quiere inactivar creyendo que ya no vamos a poder emprender el vuelo, haciéndonos pensar que ya no vamos a poder emprender el vuelo, sino que a veces hasta nuestra mente nos la cambia, ¿verdad? Ya no tenemos aquella visión de águila, ya no tenemos, ¿verdad?, aquella esperanza de volver a levantar el vuelo. Nos quiere poner una mente de pollo, como les decía, ¿verdad? Creer, ¿verdad?, que vamos a hacer banquete de cualquiera, ¿verdad? Hermano, eso no puede ser. Aleluya. Vamos a desechar todo tipo de mentalidad que tenga que ver con nuestra pérdida, ¿verdad?, con nuestra derrota. Amén, aleluya. Nuestro Dios, hermanos, nos alcanzó para obtener victoria. Amén. Y Dios, hermanos, formuló un plan, aleluya, que no podemos cambiar. No podemos cambiar los planes del Señor. Y aparte de eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que a través de ese plan hay un aprendizaje. Así es que cuando sea tiempo de esperar, aprendamos a esperar. Amén. En los tiempos de espera, hermanos, les aseguro que se aprenden las lecciones más valiosas en los tiempos de espera, cuando sabemos esperar al Señor. Aleluya. Si leemos, hermanos, Hebreos, capítulo 13, versos 5 y verso 6, lo leímos de carrera el otro domingo, pero hoy quiero que miremos algo que no alcanzamos a tocar por cuestiones ya del tiempo. Aleluya. 13, 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. Hermanos, la doctrina moderna, pienso que son planes de hombre. No le gustaron al ser humano, al cristiano moderno, no le gustan los planes de Dios.
y está formulando sus propios planes. Ahora el plan es que todos los cristianos sean ricos económicamente. Cuando Dios dice otra cosa, ¿verdad? Que seamos ricos en Dios, aunque económicamente seamos pobres. Los planes del Señor, hermanos, es que nosotros, en medio de las dificultades de la vida, de los peligros, en medio de la escasez, el plan de Dios es que nosotros aprendamos a crecer. Aleluya. Cuando nosotros nos miramos en una situación que amenaza nuestra tranquilidad, nos miramos en una situación peligrosa y que nuestras fuerzas ni nuestra sabiduría puede librarnos de aquello, clamamos al Señor y Él arregla todo. ¿Por qué Dios permitió que pasáramos por ahí? Porque Dios quiere que aprendamos que Él es nuestro protector. Mire el Dios incomparable a que nosotros le servimos, es un Dios sabio. No solamente, ¿verdad?, nos cuida, sino que también quiere que aprendamos, nos enseña también. Cuando Dios permite que nosotros atravesemos por una etapa de escasez económica, no es porque Dios se ha olvidado de nosotros, no es porque Dios se ha descuidado de nosotros, sino porque Dios quiere enseñarnos una lección. Dios quiere que aprendamos a depender de Él y no de los recursos económicos que estén a nuestro alcance. Que de los recursos se depende también, el cristiano más bien también depende de los recursos, ¿verdad? Pero sabe que esos recursos llegan de parte de Dios. Echemos mano de ellos, hacemos uso de ellos, pero hermano, hay cosas, hermanos, a las que no podemos darle solución a través de recursos económicos. Solamente Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. No cambiemos los planes de Dios. No los cambiemos. Los planes de Dios, hermanos, no son variables. Si Dios ha planeado pasarnos por una encrucijada, acéptelo. Dios tiene planes con usted. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Acepte pasar por aquella encrucijada. Dios va a estar con nosotros en aquel trayecto y más seguro que aprenderemos una lección valiosa. Aleluya. Lecciones que no se aprenden cuando todo está bien. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, antes de leer esta porción de Hebreos, quiero hacer esta pregunta. ¿Invalidaremos los planes de Dios para servirle a nuestra manera? ¿Podemos invalidar los planes de Dios para servirle a nuestra manera? No, ¿verdad? ¿Rehusaremos los planes de Dios y los sustituiremos por los nuestros? Podemos hacerlo, pero no nos da bien. Aleluya. ¿Podrían ser los planes del hombre mejores que los de Dios? No. Aunque esto se apoye en la Escritura, porque muchos de los que saben cambiar planes, que cambian los planes de Dios, se apoyan también en la Escritura. No son mejores que los de Dios. Aleluya. En generaciones pasadas se decía que la verdad estaba en la Biblia. Generaciones pasadas, si alguien estaba en busca de la verdad, se decía en la Biblia, ahí encuentras la verdad. En esta generación presente, los críticos que critican, ¿verdad?, a todos los movimientos cristianos, se expresan de esta manera: cada quien hace su propia verdad. Qué triste. Qué triste, ¿verdad?, que hagamos de la verdad de Dios
así, ¿verdad? Que hagamos a un lado los planes que Dios tiene para el ser humano y pongamos nuestros propios planes en marcha, haciendo los planes de Dios a un lado. Aleluya. De manera que si Dios permite que su pueblo pase por un tiempo de cansancio, yo creo que debemos aceptar que es parte del plan de Dios. Porque en aquel cansancio Dios espera que nosotros clamemos a Él y luego vienen las fuerzas. Una persona que no ha atravesado por dificultades, una persona que todavía no ha aprendido. Porque a través de las dificultades de la vida, hermanos, uno va aprendiendo. Y cuando nosotros rehusamos sufrir un poquito por la causa de Cristo, estamos rehusando aprender. Estamos rehusando crecer en el Señor. Aleluya. Se cuenta en una ocasión que había un hombre que por casi toda su vida había tenido su carrera en televisión. Cuando cumplió los 67 años, se jubiló, y él decía, verdad, que su carrera pues había sido muy brillante y bien pagada. Cuando se estaba jubilando, hizo muchos planes, muchos proyectos, y él mismo decía que todo parecía color de rosa para él. Hizo muchos planes que parecían, verdad, muy atractivos los planes y muy sabios los planes que él tenía. Pero dicen que de pronto, a los pocos días de haberse jubilado, se sintió enfermo. Y después de ir al doctor le encontraron que tenía un cáncer maligno en su estómago y ya no podía reversear, o sea, algo que no podía arreglarse ya. Irremediablemente tenía que morir. Pocos días antes de su muerte, expresó de esta manera y dijo: si uno de ustedes quiere hacer reír a Dios, cuéntele sus planes. Háblele de sus propios planes. Yo a veces me pregunto, ¿verdad? Ay, Señor, que a veces planificamos, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta, bueno, encajarán mis planes con los planes del Señor. Y a veces pueden ser planes aparentes, a nosotros del ser humano aparentemente buenos. Pero nuestro Dios es el sabio, Él nadie lo enseñó. Nosotros necesitamos ser enseñados. Él es el Todopoderoso. Amén. Aleluya. Los planes de Dios y los del cristiano a veces difieren mucho, hermano. Mayormente si hablamos del cristiano hoy día, los planes del Señor son muy diferentes a los nuestros. Por eso, hermano, desde el momento en que Dios le habla al impío, hablando de Isaías 55, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y más adelante dice, ¿verdad? ¿Por qué le invita a que deje sus pensamientos? Dice: porque sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos mis caminos. En otras palabras, los planes que Dios tiene para nosotros son mucho mejores de lo que nosotros podemos imaginarnos. Los planes que Dios tiene para mí son los mejores planes. Aunque yo pueda planear aparentemente planes buenos, los planes que Dios tiene para mí son mejores. Amén. Aleluya. Que no los conozcan es otra cosa, ¿verdad? Así es que debo depositar mi futuro en las manos del Señor, mi confianza en Él. Aleluya. Y confiar que todo va a estar bien. Pero aquí los cristianos modernos aprendemos a modificar
los planes de Dios. Si es con respecto a lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, vemos que se ha ido modificando tanto que hoy día podemos encontrar grupos que ya no creen en la santificación. Ahí está, en la palabra. Y la palabra de Dios dice mismo que ella misma que Dios no cambia ni cambia tampoco su palabra. Decíamos que el plan de Dios es invariable. La santificación, dice la misma palabra de Dios, que ese es el plan de Dios para el ser humano. Ese es el deseo de Dios, que nos santifiquemos. Yo recuerdo en una ocasión, ¿verdad? Hablaba yo con cierta persona que es de otra organización religiosa, cuando estaba cuestionándome acerca de la doctrina que practicábamos, cuando se dio cuenta que nosotros creíamos en la santificación, se soltó una carcajada y dice: ¿a poco ustedes creen en eso? Digo, ¿cómo interpretan ustedes lo de Pedro, verdad? Que nosotros somos un pueblo diferente, pueblo peculiar. Somos real sacerdocio, gente santa. En otras palabras, Dios espera que cada uno de nosotros nos santifiquemos. Santificarse no es caminar, hermano, con un aerolito ahí arriba de la cabeza. Santificarse quiere decir separarse de la vida de pecado para vivir para Dios. Eso es santificarse. Aleluya. Y le causó risa. A mí su risa me causó tristeza. Le digo, qué triste es, ¿verdad? Que teniendo la misma Biblia, no nos demos cuenta de lo que Dios ha planeado para su pueblo. ¿Y qué diremos de muchas otras? Y hasta por ahí se dice que ya no hay infierno, que el Apocalipsis ya no es cierto. Y la van incluyendo, hermano, la palabra de Dios, el mensaje. Pues al rato van a decir que no hay, hermanos, tampoco iglesia. Hermano, eso del abandono de la fe que habla el capítulo 24 de Mateo. Creo yo, hermanos, que eso no es algo que se va a dar repentinamente. Ese es algo que se ha venido trabajando a través de las últimas generaciones. El enemigo es tan sutil que inclusive en las nuevas versiones, en las nuevas traducciones de la Biblia que estamos nosotros, que podemos conseguir hoy, ya viene diluida la palabra de Dios. Ya viene rebajado el mensaje. De manera que podemos ver, hermanos, si ahorita ya no creen en la santificación, ya no creen en la liberación de una persona poseída. No solamente me pregunto cómo harán para ayudar a una persona que llega a la iglesia poseída. ¿Cómo la van a ayudar si no creen en la liberación de demonios? Muchas iglesias han modificado ya el mensaje, que tampoco creen en la sanidad divina ya. Se ha ido diluyendo el mensaje, se ha ido rebajando. Como el ser humano tal vez le cuesta mucho creer como Dios lo ha dispuesto en su palabra, ahora buscan ellos hacer sus propias verdades. Me pregunto yo si una persona es capaz de creer que no hay santificación, que no hay liberación de demonios, que no hay sanidad divina. Me pregunto si batallará esa persona más adelante en aceptar
que se casen hombre con hombre y mujer con mujer. Ahí viene, atrásito, no está muy lejos y ya se está metiendo en muchas iglesias eso también. El mensaje del Señor, hermanos, así como fue en los tiempos de la iglesia primitiva, sigue siendo el mismo mensaje hoy día. Eso no ha cambiado. Vayamos a Isaías capítulo 4. Quise traer esta porción de la escritura porque algo que sucedió en el pueblo de Israel es algo que parece estar sucediendo en nuestros últimos tiempos. 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Claro que esta porción de la escritura se dirige va más directamente al pueblo de Israel. Al mirar el capítulo anterior, cómo Dios les habla del juicio contra Judá, contra Jerusalén, de que Dios iba a permitir que llegaran guerras. Ellos estaban, las ciudades de Judá estaban ensoberbecidas, se creían muy fuertes, muy poderosas. Yo creo que tenían muchos buenos guerrilleros en aquel tiempo. Pero Dios les habla de que iban a venir guerras, que los iban a dejar las ciudades prácticamente sin varones. De manera que las mujeres iban a decir, ¿verdad? 7 mujeres iban a echar mano de un solo hombre y decirles: nosotras vamos a costearnos nuestros gastos. Nosotras vamos a comprarnos nuestra ropa, a comprarnos nuestra propia comida. Solamente permítenos llevar tu nombre, para que no se diga que no tenemos marido. Así fue algo que experimentó el pueblo de Israel, pero parece ser, hermano, que en nuestros últimos tiempos estamos experimentando algo parecido. Que muchos de los líderes verdaderos han caído víctimas de doctrinas modificadas, y son pocos los que están dispuestos a seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Parece ver, hermanos, que hay pueblos, hay iglesias que están conformes con solamente tener religión, controlar a sus ministros. No hace mucho me ofrecieron a mí el puesto de pastor. No voy a decir el nombre de la iglesia, pero me ofrecieron el puesto de pastor en otro lado. Que si estaba dispuesto a dejar el grupito y irme para otro lado. Entonces, pregunté yo por qué razón, ¿verdad? Se habían quedado sin pastor. Entonces me dijeron: es que ese pastor estaba predicando demasiado duro contra el pecado. Entonces la iglesia votó para votarlo. Y lo votaron. Y mi respuesta fue: bueno, si a él lo votaron por predicar duro contra el pecado, le digo: yo sé que me van a terminar votando a mí también. Y después me di cuenta, hermano, que estas iglesias, ellos mismos le dicen al predicador qué es lo que quieren oír, qué es lo que quieren que el pastor les enseñe. Ya no es que el pastor tenga que buscar lo que Dios quiere que se hable, ya no tiene que buscar en la escritura qué quiere hablar, sino que tiene que indagar qué es lo que está pidiendo la gente, qué es lo que la gente quiere oír. Se nos ha pegado mucho, ya la iglesia se volvió demócrata también, que quieren hacer la iglesia sus propias leyes, controlar al líder, y que si no habla lo que la iglesia está queriendo escuchar, lo sacan y mandan a traer otro.
Parece que están quedando poquitos de los que están dispuestos a proclamar su mensaje. Me atrevo a comparar a estas iglesias con las mujeres esas que dicen, ¿verdad? Permítenos llevar tu nombre. Nosotros vamos a costearnos todo, solo que tu nombre sea sobre nosotras. En otras palabras, solamente que podamos practicar la religión, vamos a practicarla a nuestra manera, pero que se sepa que somos cristianos también nosotros, ¿verdad? Yo sé, hermanos, que las palabras que hablo no son muy agitadas para muchas personas, pero, hermano, estamos frente a eso. Estamos frente a eso donde el mensaje del Señor está siendo rebajado, hermanos. Y no porque Dios sea un Dios que cambia, hermanos, sino más bien porque la misma sociedad está pidiendo eso, el mismo pueblo está pidiendo eso. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Sigue predicando el mensaje, exhorta, reprende, sigue hablando la palabra, porque va a venir tiempos en que muchos dicen no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír algo nuevo, algo más liviano, algo que les endulce el oído, se van a apartar de la verdad. Y yo creo que como pueblo nosotros tenemos que buscar, hermanos, la verdad, no nuestra propia verdad, la verdad de Dios, no una verdad modificada, no una verdad adulterada, sino la verdad íntegra del Evangelio. Amén. Que si Dios pidió o nos mandó en aquellos tiempos que fuésemos santos y sin mancha, yo creo que el Señor viene por una iglesia también así, ¿no? Sin arrugas, sin mancha, ni cosas semejantes. Aleluya. Por eso podemos decir libremente que la modificación, hermanos, aleluya, la modificación del mensaje, cuando se modifica y no encaja con la palabra que Dios nos ha dejado, podemos decir con libertad, hermanos, aleluya, que son planes postizos, que son doctrinas postizas, porque lo que Dios nos ha dejado, hermanos, es muy claro. Si a usted le vienen a decir que usted tiene que ser rico y que si es pobre económicamente, eso es una muestra de que usted está en pecado, mándelo a estudiar la Biblia. Amén. Mándelo a estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, muchas cosas contrarias a la doctrina esa de la prosperidad. Mire, si usted lee en Mateo, en Marcos, donde Jesús planteó darle de comer a toda aquella multitud que le seguía. Le voy a dar la cita para si después la quiere ver en la casa. Aleluya. Mateo, no la anoté, solamente puse aquí la referencia. Este pasaje nos habla de los 5 panes y 2 peces que había para darle a una multitud. Cuando Jesús habló de darles de comer, los discípulos mismos le contestaron: Señor, ¿dónde vamos a agarrar pan suficiente para dar de comer a todos estos? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Tráigame los panes, tráigame los peces. ¿Se quedaron sin comer? No, todos comieron. Fíjense bien lo que sucede hoy día con los cristianos de hoy día. Nos han metido en la cabeza que tenemos que tener abundancia como muestra de que estamos viviendo la vida cristiana como debemos.
Y en el momento que llega la escasez, miramos el chequecito tan chiquito y tantos miles, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Tengo que gastar esto, aquello, y en vez de bendecir aquello poquito que llegó, lo maldecimos con nuestras quejas. ¿Qué hizo el Señor con aquello poquito? ¿Lo maldijo? Lo bendijo. Aleluya. Y hermano, es el mismo Dios, es el mismo Señor hoy día. Amén. Yo he sabido de hermanos que confían plenamente en el Señor y que aquello que entró a su hogar es tan pequeño comparado con los gastos, pero en el momento que lo ponen delante de Dios en oración, empiezan a pagar aquí, a pagar allá, y cuando menos acuerdan, salieron de sus aprietos y les alcanzó. Pero el enemigo nos pone una venda en los ojos para que en vez de dar gracias y bendecir aquello poco que llegó, en vez de bendecirlo, lo maldigamos y nos quejemos y luego no nos alcanza. Dios, hermanos, ha formulado un plan para nosotros, para nuestro crecimiento. Y si usted está atravesando por escasez, no es porque Dios lo ame menos a usted, no es porque usted esté en pecado, no es porque Dios sea un padre irresponsable, sino porque Dios quiere enseñarle algo. Dios quiere enseñarle que aprenda a depender de Él, que es el Todopoderoso, y no de los recursos de este mundo. ¿Qué le faltó al pueblo cuando caminó a través del desierto? Lo único que le faltó es ser paciente, porque comida siempre tuvieron, vestido también, no les hizo falta sombra, no les hizo falta luz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué diremos, hermanos? ¿Se quedó aquella gente sin comer? No, dice que se saciaron todos, se llenaron y todavía guardaron canastas extras ahí. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Jesucristo, según Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir por los siglos? Por siempre. La versión en inglés dice forever. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. De manera, hermanos, que si Jesucristo, en vez de quejarse, ay, qué poquito, para ay, qué poquitos peces y para tan grande multitud. Qué poquito me pagó el patrón ahora. Qué chiquito el cheque. Y tengo que pagar la luz, pagar la renta, pagar el agua, pagar esto, pagar aquello, gasolina, y aquello y lo otro. Si en vez de quejarnos, fuéramos delante del Señor y dijéramos, Señor, gracias. Porque aunque recibí poquito, hay quienes no tienen nada. Amén. Yo tengo aunque sea poquito. Bendícelo. Y dame sabiduría para saberlo distribuir. Le aseguro que le va a alcanzar. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Mire, hermano, hay otra porción que quiero ya leer y por eso termino. Aleluya. Filipenses capítulo 4, verso 12 y verso 13. Aleluya. Alguien, hermanos, que sirvió muy de cerca al Señor, no físicamente de cerca, porque primero fue un perseguidor de la iglesia, pero espiritualmente sirvió al Señor muy de cerca. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Filipenses, verso 12 al 13, dice: sé vivir humildemente, hablando de en pobreza, ¿verdad? Sencillamente. Dice, y sé tener abundancia. Quiere decir, si tengo escasez, no me desespero. Si tengo abundancia, no me voy a las nubes a flotar. Aleluya.
Así es que sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Fíjese bien, ¿quién le enseñó? En todo y por todo estoy enseñado. Y eso es lo que a veces se nos olvida, hermanos, que a veces las dificultades de la vida son para enseñarnos. Aleluya. Así para estar saciado, quiere decir estar lleno, como para tener hambre. En otras palabras, si estoy lleno, le doy gracias a Dios. Si tengo hambre también, le doy gracias a Dios. Aleluya. Sirve que ayunamos, ¿verdad? Amén. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Es el versículo favorito de los niños y de todos los adultos también. Y andamos ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, con un platote así de lleno, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a poder, verdad? Pero cuando hay escasez, podremos. Cuando es tiempo de esperar, podremos. Aleluya. Tenemos que entender que le servimos a un Dios incomparable. Aleluya. ¿Qué dice el Salmo 115? Los dioses de los pueblos son ídolos, son de oro, son de plata, son de madera, tienen ojos, no ven, oídos, no oyen. Pero nuestro Dios hizo ¿qué? Los cielos, hizo todas las cosas, todo lo que quiso crear lo creó. Hay una gran diferencia, hermano, entre una persona religiosa que se apega al mensaje de la palabra de Dios y uno que simplemente es religiosa y quiere llevar una vida piadosa, adorando a algo que ni oye sus oraciones ni lo mira cuando está congojado. En cambio, nuestro Dios sí escucha. Aleluya. Tal vez nosotros no lo vemos, pero Él sí nos ve a nosotros. Tal vez nosotros no lo vemos, pero podemos sentirlo. Tal vez físicamente no podemos tocarle, pero podemos mirar su mano de poder activa, haciendo las cosas que le pedimos. Aleluya. Si yo empezara a contarle las cosas que Dios ha hecho por mí, me pasaría todo el día y toda la semana. Dios es bueno. Recuerdo en una ocasión, hermanos, que yo no tenía dinero para nada y tenía que hacer un viaje. Y le dije, Señor, tú sabes que mi abuelito está enfermo y tengo tantos años, casi 8 años que no lo miro. Quiero ir a verlo antes de que fallezca. Mi abuelo ya se había convertido para ese tiempo y él fue la causa de que yo viniera a los pies de Cristo, porque él nunca cesó de orar por mí. Y yo quería ir a verlo, porque yo sabía que él había contribuido a mi salvación. Quería ir a verlo, darle las gracias por todas aquellas lágrimas que derramó por este empedernido pecador. Pero no tenía dinero. Recuerdo que ese día comencé a correr para allá, comencé a correr para acá y decía, Señor, yo no quiero ir a pedir dinero prestado. Pero recuerdo, hermanos, que me empecé a investigar cuánto costaba el vuelo para volar de aquí de Portland a Manzanillo. Y parecía que no, aunque yo echaba mis trámites, no había nada. Y lo llevé en oración delante del Señor. Todo ese día anduve para arriba y para abajo y consultando cuánto valía el vuelo. Nomás de ida. Me conformaba, ahí después de regreso a ver cómo me vengo, les dije yo. Entonces, recuerdo que llegué a mi casa ya por la tarde, metí
la mano al buzón para ver si había alguna correspondencia y había un sobre. No decía nada. Ese sobre solamente tenía un cheque por $460. De ahí mismo corrí a cambiarlo y como estaba caminando diciendo: Señor, ahora quiero pedirte que me digas si es tu voluntad que yo vaya. Ya el dinero lo tengo para comprar el vuelo. Y cuando entré a este lugar cuando iba entrando al lugar para cambiar el cheque, venía saliendo un hombre que yo nunca había visto. Y me dice, al encontrarme, me dijo: ve en paz, Dios te bendice. Aleluya. Cambié el cheque y me fui a comprar el boleto nomás de ida. Llegué al pueblito donde estaba mi abuelo con los pocos dólares que traía y de ahí no traía ya más dinero. Pero ahí no tenía que pagar la renta, ahí vivían muchos familiares míos, me daban de comer y todo, y estuve con mi abuelo como 2 semanas. Cuando ya se estaba acercando la hora de venirme, a nadie le dije, a nadie le comenté de mi necesidad, solamente al Señor le dije: Señor, ahora tengo que regresarme. Ahora te pido que proveas para mi regreso. No voy a andar pidiendo prestado, ni voy a andar pidiendo limosna tampoco. Te pido que proveas para mi regreso. Un día antes de venirme, por la tarde ya, casi para oscurecer, se acerca un primo hermano mío que es pastor allá. Se acerca y me dice: ¿verdad que no traes dinero para regresarte? Aleluya. Yo no le había dicho nada. Le digo: ¿por qué dices eso? Dice: el Espíritu de Dios me está diciendo que no traes dinero para regresarte. El Espíritu de Dios me está diciendo que no traes dinero para regresarte. Y se metió la mano a su bolsa de su camisa y metió un rollito de billetes ahí en mi bolsa. Me fui y no le pregunté cuánto me echó. Me fui yo a Manzanillo, agarré el avión, fue suficiente para regresar. ¿Quién le dijo a él? El Señor. ¿A quién le dije yo? Al Señor. Dios es bueno, hermano. Amén. Muchas veces la podemos sacar, hermanos, sin dólar en la cartera, pero yo aseguro, hermanos, que a través de este tiempo, hermano, de escasez, aprendemos las lecciones más valiosas. Yo ahora puedo decirle al Señor: Señor, mi confianza está en ti. Aunque yo ande sin recursos, yo sé que los recursos vienen de ti. Y en el momento que los necesites, Señor, tú me los has de poner en mis manos. Amén. De manera, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, aunque como el águila, ¿verdad? Las alas ya no ven para volar en lo alto, no pierda su mentalidad, su visión. Espera en Dios Todopoderoso. No se crea de esas doctrinitas livianas. Porque, hermano, Dios tiene algo mejor para usted. Amén. Y está en la misma palabra de Dios. Escudríguela, espere en sus bondades, espere en las misericordias de Dios. Dios no está olvidado de ninguno de nosotros. Simplemente estamos atravesando por una escuelita, hermanos. Viva seguro que Dios está pendiente de usted, está pendiente de mí. Vamos a ponernos de pie.